El título se deriva del autor de la profecía Malaquías. Con esta última obra en los profetas menores, Dios cierra histórica y proféticamente el canon del Antiguo Testamento. El nombre Malaquías significa mi mensajero. No se sabe nada de la vida personal del profeta. Esto ha dado lugar a numerosas teorías sobre él. Debido a que el idioma hebreo, al igual que el griego, tiene solo una palabra que puede significar mensajero o ángel, algunos de los padres de la Iglesia sugirieron que Malaquías era en realidad un ángel encarnado. Otros eruditos han tomado a Malaquías como un seudónimo de Esdras, Nehemías o Zorobabel. Aún otros han considerado que Malaquías es simplemente un término general para un profeta anónimo y no un nombre personal en absoluto. Pero no existe base histórica para ninguna de estas sugerencias ni existen precedentes de ellas en el resto de la literatura canónica. Algunos han supuesto que dado que el sacerdocio ocupa un lugar tan prominente en el libro, Malaquías debe haber sido un sacerdote. La visión más simple y mejor es considerar a Malaquías como el nombre del último profeta en Israel. El hecho de que no se sepa nada de su linaje o historia personal no es raro entre los profetas. Una vez más, el mensaje a transmitir es mucho más importante que el mensajero. El mensajero es evidentemente idóneo para la tarea que le ha sido encomendada. El lugar probable de donde se originó la profecía fue Jerusalén, en un lugar cercano al templo. Esto es aún más probable si Malaquías era sacerdote. El propósito de Malaquías es dar severas reprimendas al pueblo y a los sacerdotes, llamarlos al arrepentimiento y prometerles bendiciones futuras. Su tema es el amor de Dios por Israel, a pesar de los pecados de los sacerdotes y del pueblo. Si nos basamos únicamente en la evidencia interna, la fecha de la profecía apunta a finales del siglo V a.C., muy probablemente durante el regreso de Nehemías a Persia, aproximadamente 433-424 a.C. Compárese con Nejes 5:14, 13.6. Se hacían sacrificios en el segundo templo, 1, 7, 10, 3.8, que fue terminado. En 516, compárese con Esdras 6, 13, 15. Habían pasado muchos años desde entonces, y los sacerdotes se habían vuelto cada vez más complacientes y corruptos. 1.6 a 2.9. La referencia de Malaquías a gobernador, 1.8, habla del tiempo del dominio persa en Judá cuando Nehemías estaba revisando Persia, Nehemano 13:6, mientras que su énfasis en la ley, 4.4, coincide con un enfoque similar de Esdras y Nehemías. Compare Esdras 7:14, 25:26, Nehemías 8:18. También compartían otras preocupaciones como los matrimonios con esposas extranjeras, 2:11-15. Compárese con Esdras capítulos 9 y 10, Neh 13:23-27. La retención de los diezmos, 3.8-10. Compárese con Neh 13:10-14. Y la injusticia social, 3.5. Compárese con Neh 5:1-13. Nehemías llegó a Jerusalén en 445 a.C. para reconstruir la muralla y regresó a Persia en 433 a.C. Más tarde regresó a Israel, aprox. 424 a.C., para ocuparse de los pecados que describió Malaquías, Nehemías 13:11-6. Así que es probable que Malaquías fuera escrito durante el periodo de ausencia de Nehemías, casi un siglo después de que Ageo y Zacarías comenzaran a profetizar. De manera similar a Apocalipsis, capítulos 2 y 3, en los cuales Cristo escribe lo que piensa acerca de las condiciones de las iglesias, aquí Dios escribe a través de Malaquías para imprimir en Israel sus pensamientos acerca de la nación. Contexto histórico. Malaquías era casi un desconocido, a excepción de este libro que escribió. Él utilizó la expresión vosotros decís, en lugar de así dice el Señor. Su libro nos muestra una imagen de la degradación de la tierra al final del Antiguo Testamento. También da esperanza para el futuro en el Mesías. Habla contra el sacerdocio, así como contra este pueblo ingrato de Dios. Él profetizó acerca del tiempo de Nehemías. Malaquías es posterior a Ageo y Zacarías. En esos libros, la reconstrucción del templo es la preocupación central. Sabemos, por 1:7 y 3:10, que el templo no solo había sido terminado en los días de Malaquías, sino que había estado en uso durante algún tiempo, y el pecado estaba corrompiendo el culto que se realizaba en él. Además, el libro de Malaquías debe haber sido escrito después de la primera llegada de Nehemías a Jerusalén en el año 32 de Artajerjes Longímano en 444 a.C., probablemente después de que se habían reconstruido los muros alrededor de la ciudad, porque Malaquías aborda los mismos pecados mencionados en Nehemías: el divorcio de las esposas judías y el matrimonio con mujeres paganas. Compare 3.8-10 con Nehemías 13:10-14. Nehemías fue llamado de nuevo a la corte persa en el 433 a.C. y otro gobernador,
que parece haber sido un gobernador persa, fue colocado sobre Palestina. Compárese con 13:6. Lo más probable es que Malaquías fuera escrito justo antes del segundo regreso de Nehemías a Jerusalén o durante su presencia allí. Malaquías ministró en apoyo del ministerio de Nehemías, tal como Ageo y Zacarías habían ministrado en apoyo de Esdras y Zorobabel casi 100 años antes. La profecía probablemente fue escrita en algún momento entre 433 y 425 a.C. Después de Malaquías, la voz profética permaneció en silencio durante unos 400 años. Este hecho hace necesario que incluso el crítico más destructivo admita que los cientos de profecías acerca de la venida de nuestro Señor son lo que dicen ser, profecía, y no la escritura engañosa de la historia en forma poética. A Malaquías se le ha llamado el Sócrates de los profetas porque utiliza ese estilo que los especialistas en retórica llaman dialéctico, investigación mediante la discusión y el razonamiento. La forma dialéctica utilizada en la profecía se convirtió en un estilo de enseñanza popular en el judaísmo posterior. La profecía es un testimonio de la gracia de Dios al condescender a responder las declaraciones necias e infantiles del hombre. Antecedentes. Escenario. Solo unos 50.000 exiliados habían regresado a Judá desde Babilonia, 538-536 a.C. El templo fue reconstruido bajo el liderazgo de Zorobabel, 516 a.C., y el sistema de sacrificios fue renovado. Esdras había regresado en el año 458 a.C., después de haber estado en la tierra de Palestina solo un siglo antes. El ritual de la rutina religiosa de los judíos condujo a un endurecimiento de corazón hacia el gran amor de Dios por ellos y a un alejamiento generalizado de su ley, tanto por parte del pueblo como de los sacerdotes. Al concluir más de 2 milenios de historia del Antiguo Testamento desde Abraham, ninguna de las gloriosas promesas de los pactos abrahámico, davídico y nuevo se había cumplido en su sentido último. Aunque hubo algunos puntos culminantes en la historia de Israel, por ejemplo, Josué, David y Josías, los judíos aparentemente habían perdido toda oportunidad de recibir el favor de Dios, ya que menos de 100 años después de regresar del cautiverio, ya se habían hundido a una profundidad de pecado que excedía las iniquidades anteriores que provocaron las deportaciones a Asiria y Babilonia. Más allá de esto, el Mesías largamente esperado no había llegado y no parecía estar a la vista. Así, Malaquías escribió la profecía cumbre del Antiguo Testamento, en la que entregó el mensaje de juicio de Dios sobre Israel por su continuo pecado y la promesa de Dios de que un día en el futuro, cuando los judíos se arrepintieran, el Mesías sería revelado y las promesas del pacto de Dios se cumplirían. Hubo más de 400 años de silencio divino, con solo las palabras de Malaquías resonando de condenación en sus oídos, antes de que otro profeta llegara con un mensaje de Dios. Este era Juan el Bautista predicando: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Véase Mateo 3:2. El Mesías había venido. Temas histórico-teológicos. El Señor se refirió repetidamente a su pacto con Israel, recordándoles, en sus palabras iniciales, la infidelidad a su relación de amor, matrimonio con ellos. El amor de Dios por su pueblo impregna el libro. Aparentemente, las promesas de los profetas anteriores acerca del Mesías venidero que traería liberación final y bendiciones eternas, y el estímulo de las promesas recientes de Ageo y Zacarías solo habían hecho que el pueblo y sus líderes fueran más decididos en su complacencia. Pensaban que esta relación de amor podía mantenerse únicamente mediante rituales formales, sin importar cómo vivieran. En una penetrante reprimenda a los sacerdotes y al pueblo, el profeta les recuerda que la venida del Señor, que ellos estaban esperando, sería en juicio para refinar, purificar y purgar. El Señor no solo quería un cumplimiento exterior de la ley, sino también una aceptación interior. El profeta ataca la corrupción, la maldad y la falsa seguridad dirigiendo sus juicios a la hipocresía, la infidelidad, el compromiso, el divorcio, la adoración falsa y la arrogancia. Malaquías expuso su profecía en forma de disputa, empleando el método de preguntas y respuestas. Las acusaciones del Señor contra su pueblo frecuentemente fueron respondidas con preguntas cínicas por parte del pueblo. En otras ocasiones, el profeta se presentó como abogado de Dios en un proceso judicial, planteando preguntas retóricas al pueblo basándose en sus críticas desafiantes.